Bueno, nosotros somos el grupo 1 y les estaremos hablando de epilepsia. Buenas tardes, mi nombre es Melanie. Yo le estaré hablando sobre lo que es la epilepsia, que son una de las principales y más frecuentes enfermedades neurológicas crónicas, donde los pacientes epilépticos sufren un injustificado estigma social derivado de errores conceptuales históricos, la mayoría de los cuales no requieren de atención especializada. Según la IRAE, es el conjunto de síntomas o grupos transitorios debidos a una descarga neuronal del cerebro anormal por su intensidad y sincrónica. Pasa la línea. Bueno, le estaré mencionando pásala la otra, mencionando las crisis que ha de ver, como son las crisis epilépticas, que esta no presentan no toda descarga paroxística del cerebro detectable. También que las manifestaciones de esta, como neuralgias, vértigo, mioclínicas, ataxia o espasmos musculares por descargas de otros agregados neuronales fuera de la corteza cerebral, no son epilépticas, aunque responden a los mismos fármacos. También está la crisis provocada, que esta aparece en relación temporal inmediata con una agresión cerebral aguda, o el ictus, traumatismo, anopsia, encefalitis, trastorno tóxico metabólico agudo, etc. También está la crisis precipitada, que esta sucede por un factor inespecífico, como la privación de sueño, el estrés o el abuso de alcohol en una persona con o sin crisis espontáneas previas. Y la otra es la crisis reflejo, que esta sigue un estímulo sensitivo o sensorial o psíquico específico. También está la epilepsia en actividad y epilepsia en remisión, que esta es en actividad cuando el paciente ha sufrido una crisis en los últimos 2 años y está en remisión si no ha tenido crisis en 2 años. ¿Es cuánto? Bien, buenas tardes. Yo les estaré hablando acerca de mi nombre es Yokai, y les estaré hablando acerca de la etiología, epidemiología y patogenia de las epilepsias. Primero que nada, les estaré hablando acerca de la etiología. Esta tiene tres vertientes, podemos decir, que es una vertiente genética, una desconocida y una metabólica estructural. Puedes pasar la diapositiva. La genética podemos decir que se clasifica en dos grandes grupos, un patrón mendeliano simple, que este es autosómico dominante y recesivo ligado al cromosoma X, y un patrón no mendeliano o complejo que también suele llamarse poligénico. Las mutaciones también del ADN mitocondrial pueden causar o cursar con un cuadro clínico complejo o solo con epilepsia rebelde. Las anomalías genéticas varían desde las mutaciones mendelianas, que tienen un alto grado de riesgo de epilepsia, como también puedes pasar la diapositiva, variantes raras como microdelecciones y polimorfismos. También esta tiene un riesgo muy individual, o sea, ni muy alto ni muy elevado, como también variantes comunes que tienen un riesgo bajo o desconocido. Muchos síndromes epilépticos son genéticamente heterogéneos, es decir, que afectan varios genes, como también a la inversa, muchas mutaciones en el mismo gen dan lugar a síndromes diferentes. Puedes pasar la diapositiva. Aquí tenemos la epidemiología. Las epilepsias afectan al 0.5% al 1.5% de la población a nivel mundial. Su curva de incidencia tiene dos picos, uno en la primera década de vida, que este es ocurre en el primer año de vida, y otro en la séptima. El primer pico, o también suele llamarse el pico precoz, se debe sobre todo, como ya dije, a las epilepsias en el primer año de vida, cuya incidencia aparece o parece ir en disminución en los países
desarrollados. Por el contrario, el segundo pico o pico tardío de las epilepsias se incrementa por las enfermedades vasculares cerebrales y neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer. Las epilepsias implican una morbimortalidad incrementada por traumatismos, quemaduras, ahogamientos, neumonías, muerte prematura, suicidio y muerte súbita. Parte de la mortalidad de estas se debe a la causa de las epilepsias y no a la crisis en sí mismas. El exceso de la mortalidad parece recae sobre todo en los enfermos que tienen o que les pasa algún accidente cerebral grave cuando tienen la crisis no controlada. O también cuando tienen un mal convulsivo o accidentes graves. Ocasionalmente los pacientes epilépticos sufren de muerte súbita inexplicada. Esta es más frecuente en varones adolescentes o adultos jóvenes con crisis convulsivas generalizadas, que esta ocurre más durante el sueño y se debe a paros cardíacos. Un ejemplo de este es el actor que vemos aquí, Cameron Boyce. Este era un joven, vamos a decir, de 20 años de edad, que murió a causa de un SUDEP, que es muerte súbita inexplicada. La tasa de suicidios también es ligeramente superior en pacientes epilépticos y los factores que inducen a este suicidio puede ser por sobredosis de medicamentos o también por otros trastornos de la personalidad y las alteraciones psicóticas intelectuales. Puede continuar con la otra diapositiva. Por último, tenemos aquí la patogenia. Las crisis epilépticas se deben a una descarga anormal y exagerada de ciertos agregados o poblaciones neuronales que están a nivel cerebral. Estas producen las crisis epilépticas gracias a los procesos de sincronización, amplificación y propagación de las descargas. Hay algo que cabe destacar, que es todas las crisis son un desequilibrio entre la neurotransmisión excitadora y la inhibición en el cerebro. La propagación de las descargas epilépticas se hace mediante el reclutamiento de circuitos locales, siguiendo varias vías anatómicas de conexión interhemisféricas y proyecciones subcorticales. Las epilepsias generalizadas se originan probablemente, esto no es seguro, sino que probablemente se originan en estos circuitos bihemisféricos de rápida propagación y no en la corteza cerebral en su conjunto. Hay algo que cabe destacar, que es la epileptogénesis primaria y la epileptogénesis secundaria. La epileptogénesis primaria es el proceso por el que una estructura nerviosa normal se convierte en hiperexcitable hasta ocasionar una crisis epiléptica de manera espontánea. Por el contrario, la epileptogénesis secundaria es el conjunto de cambios neuroquímicos e histológicos que por crisis epilépticas a repetición contribuyen a la presencia, que estas mismas contribuyen a la presencia de una crisis y su transformación en fármacos resistentes. Es cuanto. Bueno, ya les estaré hablando sobre las crisis epilépticas, tipos y qué pasa antes y mientras que se tiene la crisis epiléptica. Días o horas antes de sufrir una crisis epiléptica se pueden tener síntomas prodrómicos que generalmente son cambios de humor, irritabilidad y alteraciones del sueño, apetito o el comportamiento. Realmente no tiene mucho más chiste de ahí, simplemente se tiene ese síntoma de antes, con eso el paciente se puede dar más o menos cuenta de que va a sufrir una crisis. Ahora, inmediatamente previa a la crisis se puede tener la hora epiléptica, como parecido a la hora de la migraña, que básicamente es que
tú vas a sentir unos cuantos síntomas que te van a indicar que tú vas a subir la crisis y ya tú sabes que eso viene totalmente seguro. Entre estos síntomas podemos tener sensaciones visuales, alucinaciones sensitivas y psíquicas, además de síntomas epigástricos, psíquicos como miedo, angustia, malestar indeterminable, nerviosismo, alucinaciones de diferente tipo y distorsiones de la memoria, entre otros. Luego tenemos la clasificación. La clasificación vemos que se divide en generalizada, focal y de origen desconocido. La generalizada siempre se pierde la conciencia y afecta a todo el cuerpo. Se puede dividir en dos, que es motora y no motora. La focal se puede dividir en consciente e inconsciente, dependiendo del estado de conciencia del paciente al tener la epilepsia, y a su vez estas dos se pueden dividir en motora y no motora. En la crisis generalizada, básicamente lo que pasa es primero que se pierde la conciencia, luego vemos si se divide en motor o no motor, luego subclasificamos si por ejemplo es una crisis atónica y ya tenemos nuestra crisis elegida. Las generalizadas pueden ser mioclónicas, tónicas, tónico-clónicas o atónicas. Y eso es lo que vemos aquí. En la crisis tónica, básicamente el paciente se vuelve un blog, pierde la conciencia y básicamente sufre espasmo muscular en todo el cuerpo y se queda básicamente así mismo, pamado, como un blog. En la mioclónica se producen sacudidas musculares breves, rápidas y fuertes que pueden llegar incluso a ocasionarle rhabdomiólisis, entre otras cosas. Por eso es que cuando recupera la conciencia tiene dolor generalizado. La mioclónica básicamente es eso, y que cuando recupera la conciencia sufre de fatiga, estrés respiratorio en general y además de dolor generalizado. Además de que en las mioclónicas se puede bajar el umbral para sufrir una crisis en caso de que el paciente esté fatigado, tenga estrés o que tenga privación del sueño. Luego tenemos la combinación de ambas, que es tónico-clónica. Básicamente comienzan con una crisis tónica que dura entre 10 y 30 segundos, donde se detiene la respiración, por eso es que puede haber cianosis. Puede comenzar con un grito agudo debido a el espasmo de la laringe, y luego pasar estos 10-30 segundos se pasa a fase mioclónica, donde comienza con contracciones musculares leves que van aumentando en intensidad y velocidad. Además de que comienza a sudar, a salivar, tiene respiración expectorante, tiene taquicardia, le aumenta la presión, se puede orinar arriba y obviamente va a tener amnesia, como todas las generalizadas. Y luego ya tenemos la crisis atónica, que básicamente sucede más que nada en pacientes que sufren de crisis mioclónica, y es como una tónica pero al revés. Básicamente aquí se pierde totalmente el tono muscular y el paciente simplemente, si está parado, se cae, o si tiene algo agarrado lo va a dejar caer independientemente de qué, porque en vez de sufrir un espasmo, básicamente todos los músculos se relajan y nada, cae para el piso. Por eso es que se le conoce también como síndrome de ataque de caída. Luego tenemos la crisis generalizada no motora, también conocida como crisis de ausencia. Es una crisis que se ve más que nada en niños, generalmente que lo descubre un profesor, debido a que le está yendo mal y ve que de repente como que se pierde. Estas crisis
se pueden describir más que nada se pueden dividir en ausencia típica y atípica. La típica es más breve, es muy sensible a hiperventilación y puede haber ligeras mioclonías posturales en los brazos. Se pierde la conciencia, queda medio perdido. Aquí vemos un ejemplo de una crisis de ausencia. Y su característica distintiva es que en el electroencefalograma hay ondas rápidas de más de 3 Hz. Luego, la clasificación atípica son ondas lentas de menos de 3 Hz en el electroencefalograma. Y las diferencias que hay es que básicamente esta crisis es más prolongada que la típica y es muy característica del síndrome de Lennox-Gastaut. Las crisis focales básicamente se puede tener prácticamente cualquier síntoma, signo, debido a que depende de qué área de la corteza está afectando. Si afecta el lóbulo frontal, va a tener desviación de la conjuntiva de los ojos. Si afecta el área motora principal, va a tener contracción tónica o sarcoideas clónicas. Si afecta el área sensitiva primaria, parestesia, dolor y así, etcétera. Básicamente los síntomas que puede tener son todo lo que vemos en esa tabla y así como que por general, en cuanto a síntomas vegetativos, podemos tener cambio de color de la piel, aumento de la presión arterial, piloerección, midriasis, síncope, taquicardia, bradicardia, salivación. En los síntomas sensitivos podemos tener parestesia, quemazón, dolor, en los usuales alucinaciones, motores clonías o atonías también. En el lenguaje se puede tener tipo las afasias, como afasia de Broca, de Wernicke, lo único que en esta va a ser durante la crisis. Psíquicos se puede tener Hamas-Bu y déjà-vu. Hamas-Bu, que nada te parece familiar a pesar de que estés en un ambiente familiar, y déjà-vu, que todo te parece familiar a pesar de que estás en un ambiente desconocido. Las alucinaciones no solamente se limitan a visuales, sino que también pueden ser olfativas y auditivas, y se puede tener automatismos, básicamente que el paciente repita la misma acción muchísimas veces. Es decir, por ejemplo, que durante la crisis el paciente comienza a pestañear y nada más pestañe, 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 y ya, siga para adelante pestañear. Por último, tenemos la crisis elástica, que la crisis elástica, la mejor representación es el Joker de Joaquin Phoenix. Básicamente lo que pasa con esta persona es que cuando comienza la crisis, comienza a reírse descontroladamente, sin importar el sentimiento que realmente tenga el paciente. Y nada, en verdad eso no tiene mucha mayor explicación. Si usted quiere un ejemplo, mire la película de Joker. Luego tenemos las crisis continuas o estado de mal epiléptico. Las crisis continuas o estado de mal epiléptico la veremos en diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, la crisis continua de ausencia y la crisis continua focales complejas siempre se van a ver en pacientes con historia de epilepsia previa. Generalmente, cuando estos pacientes dejaron la medicación, comenzaron a tomar alcohol o comenzaron a utilizar drogas recreativas. Y las crisis continuas, focales continuas o de mal tónico clónico, se va a ver generalmente en pacientes que tengan lesiones agudas en el cerebro, como meningoencefalitis, intoxicación, ACV, traumatismo, alteraciones metabólicas, etc. Siempre se va a ver más en niños que en adultos, en pacientes con encefalopatías o historia de epilepsia previa, que en personas sanas, y además que en pacientes que utilicen cocaína, crack, perico, todo lo derivado de la cocaína, es muy fácil que caigan en estado de mala epilepsia, exactamente, de estado de mal epiléptico, y que esos estados de mal epilépticos son muy rebeldes a tratamiento. Básicamente, en cuanto a la preocupación de estos,
Los no motores, que sería mal frontal complejo y mal docencia, no es que sean muy importantes, no representan un riesgo a la salud ni a la vida. Sin embargo, el mal tónico clónico sí puede ser mortal, peligroso y puede dejar daño cerebral en caso de que se trate tarde. Tenemos primero el mal focal motor, que básicamente lo que pasa es que se tiene una epilepsia focal continua, eh, sin mucho más. Básicamente lo que tiene este paciente es que puede presentar tipo tics, generalmente en la cara o en los brazos, o sea, clonías, y que esas clonías le pueden durar desde horas hasta días, estado de mal frontal. Se trata básicamente para ya limitar eso, pero no es como que represente un peligro para la vida. Y lo que sí puede representar un peligro para la vida es su causa, ya que básicamente lo que lo puede provocar son lesiones agudas del cerebro, como por ejemplo la que se escribe aquí, infarto, absceso, encefalitis de Gaussen, entre otros. Luego tenemos el estado mal tónico clónico, que es el más peligroso. Eh, es progresivo y parece que mejora con la progresión, pero realmente está empeorando cada vez más. Básicamente tú comienzas con crisis tónico-clónica, que cada vez parece más leve, porque las mioclonías son más lentas, con menos fuerza, y el paciente como que se ve que se está calmando más. Pero esto es lo que está indicando primero que está viendo ratomiólisis, está teniendo su problemita, esto y esto, y básicamente la estimulación cerebral está bajando, pero no se está recuperando. Entonces lo que puede terminar es en un coma, y eso es lo que pasa si se deja, básicamente. Eh, básicamente tiene una mortalidad de entre el 5 y el 10%, y las personas que no mueren, pero si duran más de 5 minutos con este problema, es probable que desarrollen daño neuronal. En caso de que se trate en los primeros, o sea, en caso de que haya durado menos de 30 minutos teniendo el estado de mal tónico clónico, va a presentar síntomas como hipertermia, hiperglucemia, taquicardia, sudoración, salivación, acidosis láctica, radiomiopsis. Ok, no parece muy mal. Pero luego de los 30 minutos puedes tener hipoglucemia, estamos feo, hipotensión, estamos feo, anoxia tisular, estamos feo, edema pulmonar y cerebral, ya ni te digo, arritmia cardíaca, en mi madre, fracaso renal agudo, es malo, pero comparado con los otros, cónchale, y coagulación intravascular diseminada. Básicamente, este que está aquí te está llevando. Por eso hay que tratar de tratar al paciente antes de los 5 minutos como prioridad para que no haya daño cerebral. Sin embargo, si te han pasado 25 minutos, trátalo, nunca lo dejes porque se te va a morir. Luego tenemos el estado de maldocencia. Básicamente, lo mismo que la crisis de ausencia, lo único que el paciente va a durar más tiempo y se van a solapar una con otras, por lo tanto el paciente puede que dure horas sin recuperarse de ese estado de ausencia, y básicamente él miró la hora, eran las 2 y de repente petañó y ya eran las 5 de la tarde. Eso es lo que puede pasar. Es raro que caigan en estado de malausencia los pacientes con crisis de ausencia típica. Sin embargo, los que tienen crisis de ausencia atípica es más común que caigan en estos estados. Por lo menos hipotetizo yo que porque la crisis atípica dura más tiempo. Y algo que sí es muy común y que debemos sospechar inmediatamente cuando vemos un estado de malausencia es síndrome de Lennox-Gastaut. En adultos es raro verlo, sin embargo lo podemos ver en pacientes con supresión de benzodiazepinas, en caso que tengan hiponatremia y en caso que tengan hipocalcemia. Y básicamente no vuelve a tener estados si tú le mejoras esas condiciones.
Luego tenemos el estado de mal de crisis focal compleja. Básicamente el paciente lo que va a presentar aquí son cambios en el comportamiento, estado de ánimo, pero nada motor ni sensitivo. Por eso es que lo represento básicamente como gente que se volvió loca. Porque básicamente eso es lo que pasa. De repente el paciente comienza a estar agitado, pero puede también tener letargo, puede estar confundido, va a tener un lenguaje incoherente, delirio, amnesia. El paciente se volvió loco, básicamente. O sea, eso no tiene un complejo más grande. Le toca dar y ver. Hola, bueno, soy Daribel y les voy a estar hablando sobre los síndromes epilépticos. Primero quiero que sepan lo que se conoce como síndrome epiléptico, que es un conjunto de signos y síntomas que define a una condición epiléptica única. Entonces, de acuerdo con su etiología, pueden clasificarse como idiopáticos, sintomáticos y probablemente sintomáticos. Ahora voy a estar desglosándoles los diferentes. Dale. Entonces, las epilepsias focales idiopáticas tienen como características comunes la relación de la edad, la predisposición genética, su aparición en niños, sin anomalías neurológicas ni mentales, la normalidad de las pruebas de imagen, la actividad epletiforme, flórida del ecocardiograma y un buen pronóstico en general. Entonces, la epilepsia infantil con paroxismos centrotemporales es una epilepsia que voy a definir ahora, que se transmite con una herencia compleja, con mutaciones heterocigóticas en el gen CRIN 2A. Entonces, el ecocardiograma consiste en unas puntas aisladas o agrupadas de punta de onda de gran amplitud, sobre todo en áreas centrales y temporales. Esta epilepsia ocurre entre 1 y 15 años con predominio masculino y el fármaco de elección para tratarla es el clorazepam. Entonces, la epilepsia focal occipital con crisis vegetativa sin síndrome de Panagiotopolos ocurre entre 1 y 14 años, siempre no, sin predominio del sexo. That means que tanto a mujeres como a hombres cursan con náuseas, vómitos, palidez, incontinencia al orinar y cianosis. Esta tú lo puedes ver porque parece como que le dio un síncope, porque está flácido y pálido. Entonces, los niños pueden mostrar detención del lenguaje, desviación de los ojos, contracciones semifaciales e incluso hemicorporales o generalizadas también. Las crisis suelen ser largas y suelen ser durante el sueño. No es necesario ningún tratamiento para esta crisis epiléptica. La epilepsia occipital de comienzo tardío ocurre entre 3 y 15 años sin diferenciación del sexo ni antecedentes familiares. Las crisis son breves y frecuentes, sobre todo son diurnas, se caracterizan por desviaciones tónicas de los ojos, alucinaciones visuales elementales, pérdida de visión, que puede ser total, cefalea intensa y vómitos. A veces hay alteraciones en la conciencia y la conducta y alucinaciones también medio complejas. Entonces, en el ecocardiograma intersticial se observan paroxismos de punta de ondas lentas occipitales al cerrar los ojos y que se atenúan al abrirlo. El pronóstico es benigno, aunque puede ser necesario un tratamiento. Entonces, en las epilepsias focales familiares autosómicas, pásale, Manuel. Ahí le puse un ejemplo de herencia autosómica dominante. Está la epilepsia frontal nocturna autosómica dominante y la epilepsia familiar del lóbulo temporal. La epilepsia frontal nocturna autosómica dominante empieza en la infancia. Es genéticamente heterógeno y los pacientes suelen tener un nivel intelectual normal. Las crisis de tipo motor simple o complejo son movimientos abirraigados hipercinéticos que ocurren durante el sueño o al despertar, que Manuel explicó cómo son los movimientos. El diagnóstico diferencial incluye los movimientos anormales y las parasomías. Entonces, en la edad adulta, este tipo de epilepsia puede ser rebelde. En los niños puede responder al tratamiento, pero más adelante puede ser que sea rebelde.
Entonces, la epilepsia familiar del lóbulo temporal, las crisis se inician en la segunda o tercera década de la vida. Las crisis de la corteza lateral tienen síntomas auditivos y visuales y del lenguaje. Pueden generalizarse con cierta frecuencia, los pacientes por los demás son normales y la respuesta al tratamiento suele ser muy favorable. Pásala. Pásala. Están también las epilepsias focales sintomáticas o probablemente sintomáticas, que son las epilepsias límbicas o las neocorticales. Las epilepsias límbicas son frecuentes en la edad adulta entre los pacientes crónicos con crisis rebelde a la medicación. Su causa más frecuente es la esclerosis del hipocampo. Entonces, las crisis focales cursan con 3 fases. No siempre están las 3, pero se diferencian con estas 3 fases. Ahora, disminución de la conciencia y los automatismos. Cuando va a empezar, como la epilepsia, estos pacientes tienen un tipo de aura diferente, ya que como que se agarran, tratan de buscar algo para no caerse, tipo como que lo sienten, entonces se siente como una sensación de mala gana, como disgusto en los sabores, en el olor, como que les hiede, como a quemado, amoníaco. Todo eso es como el comienzo del episodio en sí. Ellos buscan de dónde agarrarse, de una persona, una silla, lo que sea, porque sienten que se va a caer. Se sientan, dejan de hacer lo que estaban haciendo, porque sienten como esa sensación dentro de ellos. Como lo que explicó el profesor en cuanto a las migrañas y el aura. Ellos sienten como eso, como de que algo va a pasar. En las crisis tripotalámicas, las sensaciones psíquicas más frecuentes son las distorsiones cognitivas y las alucinaciones auditivas. En esta fase de la crisis hay alteraciones vegetativas de hipertensión, taquicardia, sudoración, cianosis labial, dilatación de las pupilas, ruidos y movimientos intestinales y piloerección. Excepcionalmente se produce un paro sinusal con síncope y anoxia cerebral secundaria. Si la crisis prosigue, el enfermo detiene la actividad o la conversación, fija la mirada con los párpados abiertos, literal, es como que se queda como si pareciera una crisis de ausencia, pero se queda como que algo está pasando, se queda así, como en shock sería la frase. Las conductas agresivas o de exhibición sexual son excepcionales, aunque algunos enfermos manosean sus genitales, claro está, por lo mismo de que se explicó de que ellos tienen movimientos repetitivos, puede ser que algunos de esos movimientos repetitivos coincidencialmente tenga su mano en sus genitales y coincidencialmente parezca una cosa rara. En ciertos casos puede haber sensaciones sexuales placenteras, obviamente, se están manoseando. El final de la crisis es relativamente gradual y muchos enfermos permanecen confusos y amnésicos durante un rato hasta que se recuperan completamente. O sea, como que, ¿qué carajo fue lo que pasó? Entonces, las crisis focales del lóbulo temporal son las que pueden plantear más problemas en el diagnóstico diferencial con las crisis generalizadas de ausencia, especialmente en los jóvenes y en los adultos. Entonces, en las epilepsias neocorticales, ya expliqué las límbicas, las epilepsias neocorticales tienen preferencia en niños y adolescentes. Se considera de origen inmunológico mediado por linfocitos T citolíticos y activación microglial. Entonces, se manifiestan por una epilepsia focal rebelde al tratamiento, son con signos de déficit progresivo debido a la atrofia del hemisferio afectado, con hemiplegia y discapacidad intelectual progresiva. El tratamiento se basa en inmunosupresores y hemisferectomía. En inmunosupresores ya eso lo hemos hablado en otras clases, que sería como natalizumab. Y hemisferectomía es que le quitan un hemisferio del cerebro, o sea, lo dice hemisferectomía, quitar hemisferio. Síndrome de hemiconvulsión hemiplegia es el resultado del estado del mal hemiconvulsivo que sucede en niños durante el proceso febril. Emmanuel ya explicó lo que era el mal hemiconvulsivo. Entonces, el hemicuerpo afectado sufre un retraso del desarrollo, ahí está la diferencia. También son candidatos a hemisferectomía si este es muy rebelde. O sea, si sigue rebelde al tratamiento, ya ustedes saben que le van a quitar su pedazo.
Las epilepsias sintomáticas del lóbulo frontal, que son, su causa más frecuente es el trauma craneal. Un porcentaje importante son los... pásale, Manuel. Ok. Entonces, sigo hablando de la epilepsia sintomática del lóbulo frontal. Su causa más frecuente es el trauma craneal. En un porcentaje importante son criptogénicas y aunque ¿qué más? O sea, las características más comunes que destacan entre estas, que eso es lo muy importante, es que no hay aura o esta aura es de una sensación muy breve. La fase de ausencia también es muy breve. La crisis tiene tendencia a ser breves y con recuperación rápida. La versión ocular de la cabeza son muy frecuentes. La incidencia es preferentemente nocturna. Existe agrupación de la crisis en forma de pequeños brotes entre 1 y 2 días. La incidencia de estados de mal es elevada, tanto focales como generalizados. Entonces, algunas diferencias semiológicas entre la crisis del lóbulo frontal, según el origen de descargas, son las siguientes, que son importantes, son en la cara lateral externa, en la orbitomesial y en la cara medial. En la cara lateral externa comienza con un giro de la cabeza y contracción tónica postural del brazo contralateral y con ocasiones gestos bilaterales y bruscos. En la orbitomesial se caracteriza por que son breves y frecuentes, estereotipadas, con mucha actividad motora de tipo repetitivo, o sea, como pegar con un brazo y la. Entonces, a veces los movimientos son aberrados, que aparecen histéricos, vocalizaciones, conducta sexual impulsiva y escasa o con breve confusión postcrítica. Entonces, en la cara medial hay una disminución de la conciencia o ausencia y una cosa que le llaman jovadat, que es como caída brusca. Entonces, en las epilepsias idiopáticas generalizadas, que ahí puse un ejemplo de un cerebro normal, epilepsia focal y una generalizada. Eso lo explico mi compañero. Son de inicio infantil o juvenil, con frecuentes antecedentes familiares. Suelen asociarse a 3 tipos de crisis: ausencias mioclónicas y convulsiones tónico-clónicas, que eso ya lo explico. Las crisis son más frecuentes al despertar o durante el sueño. Presten atención porque ya yo he dicho varias que son frecuentes en el sueño y varias que son, y estas dos que son frecuentes al despertar. Entonces, el tratamiento es con ácido valproico, la motrigina o levetiracetam. Entonces, son generalmente con pronóstico bueno o excelente. Entonces, las epilepsias con ausencias de la infancia son de niños de 6 a 8 años y eso se trata de tener mucha ausencia simple cada día. Normalmente, el 75% son a gemelos univitelinos. Entonces, el pronóstico es peor en las ausencias mioclónicas. Los fármacos de elección son la etosuximida y el ácido valproico. En la epilepsia mioclónica juvenil tiene 50% de antecedentes familiares. Este síndrome es heterógeno genéticamente y aparece en la adolescencia y se caracteriza por crisis mioclónicas, sobre todo en los brazos, más frecuentes al despertar y tras privación del sueño o por efecto de la fatiga, el estrés o el alcohol. Las mioclónicas tienden a ser generalizadas y violentas, pero también pueden ser focales. El tratamiento se basa en ácido valproico o levetiracetam. Otras alternativas también son la brivaracetam, la sonizamida o topiramato. Entonces, las epilepsias con crisis generalizadas, tónico-clónicas también, son de síndrome epiléptico idiopático, obviamente. Te hablan de la idiopática, comienza durante 20 años y cursan con crisis motoras, generalmente tónico-clónicas o clónico-tónico-clónicas, como después de despertar o muchas horas del sueño. También ocurre en las siestas diurnas. Muchas de estas crisis, desencadenadas por la privación del sueño, se tratan con ácido valproico, levetiracetam, y el pronóstico en general es bueno para estas personas. Dale, cámbialo. Están las epilepsias reflejas, que estas pueden ser desencadenadas por un estímulo sensitivo, como explicó mi compañero.
Hay dos variedades principales, las provocadas por estímulos elementales, como la luz, el ruido, y las que son de latencia entre estímulo y ataque, que es muy breve, y son producidas por estímulos psicosensoriales complejos, como leer, jugar ajedrez, actividades más complejas. En las de latencias del ataque es más larga y la especificidad del estímulo es a veces muy elevada. La epilepsia de sobresalto es una variedad de cualquier estímulo sensorial o sensitivo inesperado que sorprenda al enfermo y desencadene el ataque, lo dice la palabra. Los niños o jóvenes de portadores de lesiones corticales con hemiparesia o tetraparesia y la crisis que afecta al hemicuerpo parético bajo la forma de una breve contracción tónica puede generalizarse. Entonces, el tratamiento, el ácido valproico y el clorazepam son los fármacos más eficaces para esto. Entonces, continúa. En las encefalopatías epilépticas, son varias. Este grupo de trastornos debe de considerarse como una respuesta del cerebro dependiente de la edad ante una variedad etiológica diferente. Las propias crisis epilépticas inducen un deterioro neurológico secundario, además de lo de la etiología. El síndrome de West es una de ellas. Está asociada por espasmos mioclónicos masivos, retraso o deterioro psicomotor y hiperritmia en el ecocardiograma. Entre los 3 y 6 meses antes de cumplir los 12 años, que sucede, el 80% son sintomáticos de las lesiones cerebrales, como ya dije al principio. El tratamiento es precoz, es esencial para evitar el deterioro también, el tratamiento. El primer fármaco es la vigabardina. Eso es como lo que tú vas a decir, ok, tiene síndrome de West, vigabardina, vigabardina, West, vigabardina. El síndrome de Lennox-Gastaut aparece de 2 a 8 años, coexisten diferentes tipos de crisis como ausencias atípicas, crisis hasta tomioclónicas y crisis tónicas con discapacidad intelectual. Las crisis y los estatus del mal son frecuentes. En el ecocardiograma hay una descarga de complejos de punta de onda lenta y difusos o multifocales. La rufinamida se ha probado específicamente para tratar este síndrome. Aunque hay más fármacos, la rufinamida es específico para este. Las epilepsias mioclónicas están asociadas a 3 elementos: mioclónica parcelares o generalizadas, crisis convulsivas tónico-clónicas, en algunos casos de deterioro intelectual también. Entonces, puede haber otros signos neurológicos asociados como atasias cerebelosas, alteraciones de los movimientos oculares, la sensibilidad profunda de los reflejos, En su mayoría se deben a 5 enfermedades, que son la FORA, enfermedad de Humberg-Ludborg, es una pronunciación rara, ceroidilofuscinosis, cialodosis y sinopatías miocondriales. Pásala. Entonces, el último tema, que son las crisis de mi exposición, que son las crisis que no conllevan necesariamente al diagnóstico de epilepsia. Aunque en el Farreras destaque las crisis febriles, ahí les puse unas cuantas más para que lo tengan de información extra. Entonces, estas crisis febriles son crisis asociadas a la fiebre, pero que no conllevan necesariamente al diagnóstico de epilepsia. Entonces, no tienen infección del sistema nervioso central, ni alteración hidrolítica, ni metabólica. Entonces ocurren en niños de más de un mes sin crisis afebriles previas. Son más frecuentes en varones con una predisposición genética. Habitualmente son muy breves y son llamadas simples, pero cuando son prolongadas se presentan en forma de estatus y se tratan principalmente con diazepam rectal o con un midazolam sublingual o intranasal, normalmente diazepam rectal, mientras se traslada al paciente al hospital. Entonces, hay que bajar la temperatura del niño con paracetamol y refrigeración externa, que eso lo dimos fármaco. No está indicado el tratamiento farmacológico preventivo de las crisis febriles, pero si los padres
dicen como que se quejan diciendo de que por qué no le están dando nada al chamaquito, que mírenlo como está. Usted le da su diazepam intermitente al detectar la fiebre, pero eso es como solamente si los papás se quejan porque los beneficios, los riesgos superan a los beneficios de tratarlo antes. Entonces, es cuanto. Ok, muy buenas tardes. Yo les estaría hablando ahora sobre lo que es el diagnóstico, diagnóstico diferencial y posible pronóstico de estas patologías. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de crisis epiléptica es que el diagnóstico es completamente clínico. Quiere decir que se basa en la anamnesis, que es todos los datos recogidos durante la toma del historial clínico. Esto se debe a que tanto los exámenes complementarios como las demás analíticas pueden aparecer normales, pero se deben ver. También tenemos que tener en cuenta que para llegar a este diagnóstico hay que tener a un familiar o alguien cercano que haya podido apreciar un ataque epiléptico del paciente, ya que usualmente estos no pueden describirlo como es debido. También se les recomienda a los familiares o persona con la que vive el paciente que, de ser posible, graben uno de los ataques en video con una cámara móvil para luego el médico poder observarlo. El diagnóstico de estos debe ser positivo y no por exclusión, ya que está muy recomendablemente llegar primero a un diagnóstico definido de este antes de empezar un tratamiento. Para que el diagnóstico esté completo, se necesitan 3 puntos, que son el distinguir si las crisis son de naturaleza epiléptica y no de tipo síncope, vértigo, ictus o crisis psicógenas. También definir si es posible el tipo de crisis y el síncope y el síndrome epiléptico. Y tercero, reconocer la etiología. Pásala. Ok, aquí está más o menos lo que dije, que el diagnóstico debe ser principalmente clínico debido a la anamnesis, por la toma del historial clínico y los puntos que se deben a tener en cuenta. Pásala. Ok. El electroencefalograma. El electroencefalograma es una exploración fundamental en el diagnóstico de la epilepsia, pero aún siendo tan importante, esta tiene importantes limitaciones como son que los electrodos, una vez colocados sobre la piel, recorren una actividad prolongada desde la corteza cerebral pero esta información siempre llega distorsionada a través de la dura, el cráneo y el cuero cabelludo. Esto hace que algunas crisis epilépticas generadas por descargas muy localizadas no den alteraciones en el electroencefalograma de superficie. El electroencefalograma ordinario de unos 20 minutos solo se suele registrar actividad paroxística intercrita en el 50% de los epilépticos adultos. En la mayoría de los casos se puede caracterizar el tipo de epilepsia por la historia y el electroencefalograma intercrítico. Solo en algunas ocasiones es necesario registrar un episodio crítico. Para obtener registros críticos está indicado la monitorización de video electroencefalograma prolongada. Pásala. Bien, ahora les estaré hablando de 2 pruebas más, que son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estas pruebas son normales en síndromes epilépticos idiopáticos definidos por la clínica y el electroencefalograma, y por ello no están indicadas. La indicación de pruebas de imagen es escasa cuando se trata de objetivar lesiones ya sospechadas por la historia y sin potencial evolutivo, como por ejemplo epilepsia postraumática del adulto, secuelas de trauma de parto o infecciones infantiles, de anoxia, ictus o lesiones postquirúrgicas. La resonancia magnética es mucho más sensible que la tomografía computarizada,
Un paciente con epilepsia bien controlada mediante medicamentos y una tomografía computarizada normal no requiere más exploraciones. Debido a la alta sensibilidad de la resonancia magnética, hay que tener en cuenta que algunas imágenes de aparente lesión pueden ser falsas. Pásala. El diagnóstico diferencial se plantea con una gran cantidad de fenómenos paroxísticos y se apoya en el interrogatorio. Los espasmos de sollozo ocurren en niños pequeños durante el llanto o una rabieta. El niño sufre de apnea, en expiraciones con cianosis e inconsciente hasta que rompe a llorar y respirar de nuevo. En la crisis de vértigo paroxístico benigno, el niño no pierde el conocimiento, grita como asustado, tiene tendencia a agarrarse a un mueble o a una persona mayor. Usualmente esto se oculta en la cara, se ponen algo pálidos e inmediatamente después reanudan su juego normalmente. En la migraña de tipo basilar, tras los pródromos de vértigo, fosfenos, escotomas y ataxia, aparece la cefalea con alteraciones vegetativas y obnubilaciones. Pásala. Antes de que empiece mi compañera, les daré por último lo que es el pronóstico. El pronóstico de las epilepsias es diverso, ya que desde los síndromes benignos que remiten totalmente hasta los refractarios al tratamiento, pasando por los que sin desaparecer son perfectamente controlables con la medicación y permiten a quien los presente llevar una vida normal. Los defectos intelectuales y motores incapacitan a muchos pacientes más que las crisis. Esa fue mi exposición. Muchas gracias. Ahora yo, Ámbar Rivas Valdés, voy a estar hablando sobre el tratamiento antiepiléptico. Para empezar, hay dos grupos de fármacos que se utilizan, que son los fármacos antiepilépticos antiguos, que son, por ejemplo, lo que es el fenobarbital, la fenitoína, la pirimidona y otros fármacos. Y también están los que son los fármacos antiepilépticos modernos, que son como, por ejemplo, la gabapentina, la motrigina y otros fármacos. Puedes pasar. Pasa también. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es el inicio del tratamiento. En sí, un tratamiento antiepiléptico exige que haya un diagnóstico seguro. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen epilepsia van a tener una etiqueta de epiléptico toda su vida. Entonces, esto puede causarle a la persona problemas de autoestima, problemas con sus relaciones sociales, su educación e incluso su empleo. Por eso, si hay una duda en el diagnóstico, es preferible abstenerse y esperar a observar mejor el paciente y luego se le recetaría un tratamiento adecuado. Además de eso, hay que tener en cuenta que a veces cuando un paciente tiene una crisis, no solamente es causado por que es epiléptico, a veces pueden ser epilepsias inducidas por ejemplo, falta de sueño, por estrés o por consumo de ciertas sustancias. Entonces, ahí es que el médico tiene que evaluar a su paciente y decidir si el paciente en verdad es epiléptico o no. Entonces, el tratamiento tras las primeras crisis. Lo que va a pasar es que cuando un paciente tiene dos crisis no provocadas, y cuando me refiero a no provocadas es que, por ejemplo, no duerme, estrés o uno de esos factores, está separada por 24 horas, esto sí justifica el tratamiento. También una crisis con antecedente en la historia o imagen de una lesión, o incluso con una exploración neurológica normal, o hasta un paciente de edad avanzada, eso también justifica el inicio de un tratamiento. Puedes pasar. El cumplimiento del tratamiento. El cumplimiento del tratamiento es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente que si uno no toma sus fármacos, esto va a causar una disminución de su eficacia y el paciente va a seguir presentando epilepsias. Ahora,
La elección del fármaco. En sí, solamente las crisis generalizadas no convulsivas de ausencia, esas son las únicas que van a tener un tratamiento específico. Luego, las otras formas de epilepsia, lo que van a tener es una variedad de fármacos y uno va a elegir su fármaco dependiendo del tipo de ataque que te dé y de otros factores individualmente del paciente. Puedes pasar. También hay que tomar en consideración que hay pacientes que tienen una monoterapia y otros politerapia. Siempre se empieza con monoterapia, se intenta el tratamiento con un medicamento porque es un solo mecanismo. Luego las personas, si siguen presentando crisis o si a veces son resistentes al fármaco o otras razones, ahí se le va a recomendar la politerapia. Y ahí es donde cuando se va a combinar fármacos, que es de preferencia, sería preferible que sean de mecanismo de acción diferentes, porque así vamos a buscar una sinergia y vamos a reducir los efectos secundarios. Luego, si un paciente necesita cambiar su tratamiento o lo quiere cambiar o cualquier opción, debe ser de forma gradual. Si se ha comprobado que el fármaco es ineficaz, se va a introducir otro de forma progresiva hasta que se presuma que el fármaco, bueno, el segundo fármaco, haya alcanzado su nivel terapéutico. Ya cuando alcanzó ese nivel, se va a retirar paulativamente el primero. Exacto, entonces pasa. Ahora, para la supresión de tratamiento, eso solo va a pasar si hay una toxicidad comprobada, también si el tratamiento es ineficaz, si produce efectos, pero, y también se puede retirar en caso de que una persona no haya tenido crisis desde hace 2 o 5 años. Pero eso también tiene que verse más profundamente. La resistencia al tratamiento, bueno, primero hay que descartar errores de diagnóstico, una mala adherencia, un error en la selección del fármaco, hasta malas prescripciones. Si no existe ninguna de estas causas que justifique una politerapia, pues en ese caso vamos a considerar que hay resistencia al tratamiento. Pasa. También está lo que es la interacción con otros fármacos. En sí, los fármacos antiepilépticos, hay algunos que son inductores enzimáticos, como por ejemplo la fenitoína. Entonces, en ese caso, a veces hay que tener en cuenta si el paciente está tomando anticoagulantes, si está tomando anticonceptivos orales, corticoides, praziquantel, vitaminas como la vitamina D y la K. Los consejos generales sobre el estilo de vida del paciente. Bueno, en sí, un paciente que es epiléptico va a vivir su vida sin ninguna restricción en dieta ni régimen de vida. Pero tenemos que tener en cuenta que va a tener prohibidos algunos deportes no supervisables y que son de riesgo. Por ejemplo, una persona que hace esquí o que hace pesca submarina o algunos deportes un poco más intensos, porque tienen que estar monitoreados. Luego tenemos lo que es el tratamiento en los ancianos. Bueno, en la mayoría de las personas que reciben un tratamiento antiepiléptico y que tienen 65, 70 años, esto va a estar relacionado con la enfermedad vascular cerebral. Y ahora entramos a lo que es el tratamiento en la mujer. Bueno, las mujeres con epilepsia requieren una atención especial en muchos momentos. Por ejemplo, los anticonceptivos orales no van a aumentar su frecuencia de las crisis, pero si tú tomas anticonceptivos orales y tomas fármacos antiepilépticos, eso te puede disminuir hasta un 50% las concentraciones plasmáticas del fármaco, lo cual va a causar que, uno, la eficacia del anticonceptivo va a disminuir y pues te vamos a tener que recomendar métodos de barrera, dispositivos intrauterinos y otros métodos. Además de eso, referente al ciclo menstrual de las mujeres, el 75% de las crisis se producen en relación a su ciclo menstrual
y en ocasiones ¿Me solamente es escuchan? con la menstruación. Entonces, en ese caso, cuando una persona tiene la menstruación y le da crisis de epilepsia causada por eso, se le dice epilepsia catamenial. También puede haber disfunciones reproductoras. Las mujeres que tienen epilepsia tienen un mayor riesgo o incidencia de anomalías del ciclo menstrual y pueden tener muchos síndromes ginecológicos, como ciclos anovulatorios, síndrome de ovario poliquístico y etc. En el caso del embarazo, las mujeres que sufren de epilepsia, bueno, pues estas van a ser considerados de alto riesgo y vamos a tener que vigilarlas, obviamente. Pero ya sobre la medicación, esto el médico va a tener que evaluar a su paciente para saber exactamente qué hacer con su tratamiento. Y durante la lactancia no se desaconseja a la paciente de dejar de tomar sus fármacos, así que ella puede tomar la decisión de amamantar a su hijo y seguir con su tratamiento. Muchas gracias. Tratamiento quirúrgico. La cirugía de la epilepsia es la que se realiza a un paciente portador de una lesión benigna o estática, cuyo objetivo es librarle de la crisis. Por tanto, si persisten las crisis tras la cirugía, aunque al paciente se le haya extirpado la lesión, la intervención quirúrgica será un fracaso. La cirugía está reservada para un pequeño porcentaje de epilepsias focales, al menos del 2 al 3%. La decisión no debe demorar durante años, especialmente en niños y adolescentes, dado que están en su desarrollo psicomotor, escolarización, la madurez sexual y personal e integración social. Se podrían ver afectados seriamente si pasan la adolescencia con crisis mal controladas. Hay que descartar que los niños toleran mejor que los adultos la cirugía de una lesión cerebral epileptógena, pudiendo soportar resecciones corticales más amplias sin déficit residual. Y en muchos casos, la resección del tejido anormal no solo se sigue de déficit, sino que facilita el desarrollo neuropsicológico del niño y mejora su conducta. La hemisferectomía total o la hemisferectomía están indicadas en la encefálisis de Razumen y en casos graves de epilepsia focal incontrolable en niños hemiplégicos por lesiones graves infantiles o por enfermedad de Sturge-Weber extensa. La sección del cuerpo calloso es una cirugía papilativa indicada en pacientes con epilepsia generalizada intratable, sobre todo con crisis que provocan caídas. La colocación de un estimulador vagal es muy técnica y paliativa, indicada en casos muy seleccionados de pacientes con epilepsias refractarias no quirúrgicas. El tratamiento del estado mal convulsivo. En un estado mal convulsivo es una urgencia de midalozan, tanto por vía intramuscular como por vía oral o nasal. Si el paciente no recibe ninguna atención previa y llega al hospital en una fase avanzada del estatus convulsivo, son signos de hipoxia grave y colapso circulatorio. O si ha consumido drogas, debe ser ingresado directamente en la unidad de cuidados intensivos. En casos de pacientes, es muy inestable el riesgo de agravación de la situación cardiorrespiratoria por los fármacos muy altos. En ellos se dan más accidentes. La iatrogenia equivaldría a cualquier efecto adverso para la salud del paciente, secundario a una actuación médica, lo que en ocasiones da lugar a demandas judiciales. Cuando se administran fármacos potencialmente depresores sin tener ningún medio ni experiencias de reanimación. En la atención primaria se debe proceder a lo siguiente.
limpiar el área superior de sangre y secreciones, colocar una sonda de Guedel y administrar oxígeno, tomar una vía venosa, monitorizar el ecocardiograma y utilizar pulsioxímetro, disponer del material de intubación por si fuera necesario, extraer una muestra de sangre para determinar la glicemia, gases, pH, bicarbonato, calcio, concentración plasmática y detectar la presencia de tóxicos exógenos. Si hay sospecha de hipoglucemia, administrar 50 miligramos de glucosa al 50% por vía intravenosa. Y si existen datos de tiamina y 50 miligramos y 50 miligramos de niacina. Hasta aquí nuestra exposición.